Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un medicamento homeopático que es el Opium. Este va a estar presentado por su servidora Cruz Jardines Cintia Lucero del grupo 9HM4. Y bueno, vamos a empezar con algunas palabras claves que nos van a ayudar a asociar mejor este medicamento, que son sentidos entumecidos, funciones lentas, indoloras, paralíticas e inconscientes. Conforme vayamos avanzando en la presentación, pues estas palabras cobran mayor sentido. Ahora vamos a hablar sobre el origen. Esta planta tiene un origen vegetal, proviene de la planta Papaver somniferum, que va a estar conocida también como adormidera. Y bueno, tenemos que las primeras referencias del opio aparecen en las tablillas sumerias de aproximadamente 3400 años antes de Cristo. Y bueno, aquí los sumerios llamaban a la planta como planta de la alegría. Eh, Pasó de Sumeria a diferentes culturas como son las acadias, las babilonias y las asirianas. Y bueno, los egipcios también lo conocían y lo utilizaban para fines medicinales como calmantes y también en rituales. Y luego, bueno, más tarde los griegos y los romanos también adoptaron esta planta como analgésico y somnífero. Ahora, entrando un poquito en la descripción de la planta, el opium es una sustancia natural que se obtiene al extraer y secar el látex lechoso de las cápsulas inmaduras de esta planta. Y bueno, se presenta como una masa gomosa, resinosa, va a presentar un color café oscuro y va a tener un aroma bastante fuerte y un sabor amargo. También tenemos que dentro de la farmacología, bueno, pues esta planta contiene alcaloides como lo son la morfina, la codeína, la papaverina y la noscapina. Estos van a ser los responsables de los efectos analgésicos, sedantes y antiespasmódicos que presenta la planta. Y bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, a lo largo de la historia se ha utilizado con fines medicinales, rituales y recreativos, pero pues también ha sido la base para el desarrollo de medicamentos importantes como son la morfina y la heroína. Ahora, pasando al nombre científico de la planta, pues esta se conoce como Papaver somniferum. Papaver hace referencia al género de las amapolas y el somniferum significa portadora de sueño, que hace referencia a a los efectos sedantes que tiene esta planta. Em, el nombre común o como la población puede llegar a relacionarlo es como opio, adormidera, amapola real o amapola blanca. Dentro de los sinónimos tenemos algunas palabras que son como el opio, el látex de adormidera, el jugo de adormidera, el extracto de adormidera, y hay nombres que son históricos o son tradicionales y que también se pueden llegar a conocer en diferentes zonas, como son la planta de la alegría, que así la conocían los sumerios, afium, que así se le llamaba en Arabia o en Persia, y el opium, que se le conocía así en la antigua Grecia. Y bueno, vamos a hablar sobre los principios activos. Estos son principalmente alcaloides con efectos farmacológicos sobre el sistema nervioso central. Lo más importante de estos son los alcaloides fenontreanos, que van a ser los más potentes, y dentro de estos tenemos a la morfina, que va a ser el principal componente y analgésico más potente del opio. Después tenemos a la codeína, que va a ser un analgésico y un antitusígeno, que quiere decir pues un supresor de la tos. También tenemos a la tabaína, que bueno, este no se utiliza directamente, pero sirve como un precursor para fármacos sintéticos. El siguiente grupo por el que está compuesta el opio son los alcaloides benzilisoquinoleicos. Y bueno, aquí tenemos a la papaverina, que es un antiespasmódico. Este va a actuar relajando el músculo liso. Y también tenemos a la noscapina, que también bueno, va a actuar como un antitusígeno leve. Este no va a ser muy potente en el efecto analgésico, pero igual está dentro de sus componentes. Bueno,
Las partes que se emplean para la fabricación de esto van a ser las cápsulas inmaduras de la dormidera. De aquí se van a realizar pequeñas incisiones para poder extraer este látex. Y bueno, una vez que se obtiene el látex lechoso de la cápsula, esta va a ser la sustancia que se va a secar para poder formar el opio crudo. Y bueno, también otra de las partes que compone esta planta son las semillas. No necesariamente se usan para el opio, pero sí son de interés. Estas semillas maduras pues no contienen como tal los alcaloides en cantidades significativas, por lo que estas se usan de forma alimentaria, o sea, no sirven mucho para fines narcóticos. Y bueno, dentro de la ficha botánica vamos a empezar a hablar sobre el origen geográfico de esta planta. Esta planta se localiza en el sureste de Asia y en la región mediterránea. Va a ser una herbácea anual, esto es el tipo de planta que es. Y bueno, dentro de las características morfológicas, va a presentar un tallo, este va a ser erecto o recto. em, no va a contener como pelitos, si eso es lo que se refiere a la palabra glabro, y va a medir de unos 60 a 150 centímetros de altura. Esta planta también contiene hojas grandes, van a ser alternas y lobuladas, van a presentar un color verde azulado y como lo ven en la imagen, al final también llegan a haber presencia de flores. Estas van a ser grandes, van a ser solitarias de 4 pétalos. ¿Qué quiero decir con solitarias? Bueno, que solamente se va a dar una flor y van a presentar colores como rosa, púrpura o lila. El fruto, bueno, esta planta también contiene un fruto que va a ser la cápsula globosa o alargada con los poros en la parte superior. Y bueno, las semillas que van a ser reniformes, es decir, que van a tener forma de riñón, van a ser de color gris, azul o blanco. Ahora, dentro del hábitat y del cultivo, bueno, esta planta prefiere más climas templados, una buena iluminación y suelos bien drenados. También, bueno, la incidencia de la cápsula para la extracción, pues se hace cuando esta es verde y es más o menos durante el periodo de mayor concentración de los alcaloides, cuando esta cápsula está completamente verde. Y bueno, vamos a tener que también se presentan algunas variantes y subespecies. Y bueno, aquí tenemos algunas variantes y estas pueden ser diferentes de acuerdo al uso. La primera es album, que son flores blancas, va a tener una mayor concentración de morfina. La siguiente es nigrum, que son flores púrpuras. Y bueno, esta va a tener un alto contenido de noscapina. Vamos a tener algunos linajes alimentarios que, bueno, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, estas son las semillas que se utilizan para la cocina y pues básicamente no tienen un gran contenido de alcaloides. Y bueno, entramos en el uso de la medicina tradicional. Vamos a remontarnos a varias culturas, como son Mesopotamia y Egipto. Estas dos culturas lo utilizaban como analgésico para dolores intensos. Se utilizaba también para calmar el llanto y el dolor de los niños, que bueno, hoy en día se sabe que no se debe de utilizar. Y bueno, también lo utilizaban como sedante para tratar el insomnio y el nerviosismo. Para Grecia y Roma, Hipócrates y Galeno describían que esta planta se utilizaba para el dolor corporal y cefaleas, para trastornos gastrointestinales, cólicos y espasmos. En Arabia y Persia medieval, aquí Avicena lo describe como un potente analgésico, un agente hipnótico, y lo utilizaban para la diarrea y la disentería. Y bueno, en India se utilizaba más para el dolor crónico, para trastornos del sueño, para poder lograr una mayor modulación del estado mental y para problemas gastrointestinales. Vamos a hablar ahora de la toxicidad. Aquí la toxicidad del opio se debe principalmente pues a los alcaloides que contiene, sobre todo pues por la morfina, que esta va a actuar deprimiendo o inhibiendo el sistema nervioso central. Y bueno, los síntomas de intoxicación aguda van a ser sonolencia extrema, estupor o coma. O sea, básicamente son como los pasos a los que te va llevando por una
intoxicación aguda. También tenemos a las pupilas contraídas, que como ahora sabemos es miosis. Tenemos a la respiración lenta o casi ausente gracias a ese efecto depresor que tiene en el sistema nervioso central. También tenemos al pulso lento, la piel fría y húmeda, y el paciente puede llegar a presentar náuseas y vómitos. Aquí la causa más peligrosa es la falla respiratoria, que va a ser el principal mecanismo de muerte por sobredosis. Ahora, entramos a la toxicidad crónica, que quiere decir que el paciente tiene un consumo prolongado. Eh, Vamos a tener que va a presentar esa falta de tolerancia, es decir, esa necesidad de las dosis cada vez mayores. Va a tener una dependencia física y psicológica, puede presentar estreñimiento crónico e intenso, va a tener la pérdida de líbido y de trastornos hormonales. También puede presentar alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. Puede llegar a una desnutrición y a un deterioro general del cuerpo. Y bueno, entramos a la utilidad farmacológica de esta planta. Eh, se ut- bueno, actualmente se utiliza como un analgésico, que es el control del dolor. Como he estado repitiendo a lo largo de la presentación, bueno, pues la morfina es el analgésico de referencia para el dolor agudo, y crónico y severo. Bueno, la morfina se utiliza para el dolor postoperatorio, para el dolor oncológico y el dolor traumático grave. Va a activar receptores de microopioides. Estos van a disminuir la transmisión nociceptiva. Después tenemos bueno, su siguiente función es antitusígeno. Este nos va a ayudar para el control de la tos, y dentro de esta categoría tenemos a la codeína y a la noscapina, que se van a usar para la supresión de la tos seca e irritativa. Nos va a ayudar a disminuir el reflejo de la tos a nivel central, y la siguiente función es antiespasmódico. Aquí tenemos a la papaverina, que va a relajar el músculo liso. Esto se va a llevar a cabo en lugares como las vías biliares, los uréteres y el tracto gastrointestinal. Va a ser muy útil para aliviar espasmos y cólicos. Después tenemos a los siguientes precursores farmacéuticos, que son la tabaína. Y como se los mencioné al inicio, pues no se va a usar directamente, pero sí nos ha ayudado para poder sintetizar los siguientes fármacos, como son la oxicodona, la oximorfana, en naloxona, y bueno, que estos van a ser antagonistas de los opioides. Después tenemos el uso anestésico en medicina, ¿no? Y bueno, vamos a tener que algunos derivados del opio se van a emplear en anestesia general, como son la morfina, fentanilo, que van a ser sintéticos. También tenemos que nos ayudan en procedimientos invasivos, en la sedación, en cuidados intensivos. Y como podemos ver, pues tiene un amplio uso el opio, pero bueno, en- hay que usarlo con moderación. Vamos a entrar a lo que es el uso homeopático, y bueno, este se va a obtener de la tintura madre. Se parte del material vegetal de Papaver somniferum. Este tiene que ser controlado y autorizado. Las potencias que más se usan son 30 centesimal, que bueno, se utilizan para síntomas moderados o mentales y emocionales. La siguiente potencia son a 200 o superiores, que estos son para patrones más profundos o crónicos. Y bueno, la esfera de acción va a ser en el sistema nervioso central, los centros respiratorios, el aparato digestivo, la esfera emocional y mental y el sistema circulatorio. Aquí vamos a tener una como clave dentro de la clínica para poder ubicarnos mejor, y es que el paciente de opium se apega en reposo y calor, y despierta con estímulos y frescura. Ahora, vamos a entrar a la constitución y el tipo del medicamento de opium.
Y bueno, dentro de su constitución va a ser con atonía nerviosa, reactividad disminuida y tendencia al letargo. En las constituciones que tiende a tener este medicamento es sopor profundo, falta de respuesta, lentitud mental y corporal. Em, Algo que nos puede ayudar como a acordarnos mejor del medicamento es que aparece apagado hacia adentro. Y bueno, el tipo es que son pacientes tranquilos, pasivos, silenciosos, con poca expresión del dolor. Puede haber una cara roja, congestiva o pálida y relajada según el estado. Em, es frecuente en personas con sopor o apatía tras sustos, traumas o anestesia. Y bueno, vamos a entrar hablando sobre los síntomas mentales. Y vamos a tener algunos síntomas que van a estar marcadas con tres cruces. Y bueno, va a ser el estado mental de sopor y somnolencia, como si la mente estuviera envuelta en una nube pesada e impenetrable. El paciente puede tener una falta de reacción emocional y sensorial. El paciente parece no registrar estímulos externos. También tiene una aparente ausencia de dolor y sufrimiento, aún en condiciones que deberían causarlo. Tiene una indiferencia total hacia lo que ocurre alrededor, como si el mundo fuera lejano y sin importancia. Los siguientes síntomas están señalados con dos cruces, y bueno, en la presentación yo decidí marcarlo con estrellas, pero hace referencia a las cruces. Y bueno, es que va a tener una tranquilidad pasiva, calmada, profunda, va a ser casi contemplativa, no va a presentar ansiedad ni preocupación, tiene una sensación de estar flotando o desconectado, como si la mente estuviera separada del cuerpo, tiene una respuesta retardada, es decir, que está tarda en entender las cosas, tarda en contestar, tarda en reaccionar física y emocionalmente. Es mentiroso, falso, nunca dice la verdad o no sabe lo que está diciendo. Cuando habla de que siente esa sensación de estar flotando, podemos asociarlo a un personaje que es John Gardner, que es cuando ese personaje que entra en estado de flow cuando toca el piano. Y bueno, también otro personaje que puede ser muy alusivo a este medicamento es Dory de Buscando a Nemo, ¿no? Que básicamente es aquel que no reacciona acorde a la situación. Y bueno, los siguientes medicamentos van a estar marcados con una cruz, y es que tienen un discurso lento, pausado, frases cortas, parece que las palabras requieren esfuerzo para poder salir. También puede haber visiones o ensoñaciones de tipo sueño-vigilia, que básicamente son imágenes oníricas, son escenas fantasiosas, como si la conciencia estuviera entre mundos. También va a presentar una sensación de seguridad ilusoria, es decir, que siempre todo va a estar bien, aunque en realidad esté en peligro o esté en un mal estado físico. Y bueno, aquí tenemos dos personajes que son muy alusivos a este tipo de síntomas, como son Patricio y el rey Tomen Baratheon. En los síntomas generales, bueno, los que están marcados con tres cruces es que tiene gran atonía general del organismo, como si las funciones vitales estuvieran ralentizadas o amortiguadas. Va a tener un sopor profundo o una tendencia constante al sueño, como si el cuerpo buscara apagarse. También va a presentar una ausencia del dolor, incluso en condiciones severas, como si la sensibilidad hubiera sido desconectada totalmente. Va a tener o va a presentar lo que es la flacidez muscular y relajación corporal. Aquí el cuerpo lo va a sentir como caído, se deja o se vuelve inerte. Mm, los siguientes síntomas que están marcados con dos cruces son la congestión venosa y estasis. Bueno, este va a ser principalmente en cabeza y en rostro, como si la circulación se volviera pesada y se detuviera. Va a presentar la piel caliente y sudorosa, pero sin la sensación interna del calor molesto. Va a tener una respiración lenta y profunda, va a ser irregular, va a presentar suspiros prolongados que aparecen surgir del cuerpo, ¿no? O sea, es como si olvidara respirar. También va a tener una hiporreactividad a estímulos.
en lo que es decir, al frío, al ruido, a luz, al dolor. Y bueno, todo parece llegar tarde o no llegar. Y un personaje que puede ser muy alusivo a los síntomas generales del opium, pues es Homero Simpson. Y bueno, continuando con los síntomas generales, también tenemos estos que van a estar marcados con una cruz, que son el temblor muscular leve o movimientos involuntarios. Este va a ser especialmente durante el sueño o el semisueño. Va a tener una tendencia al estreñimiento con una inercia intestinal. Es como si el intestino se durmiera. Va a presentar una tranquilidad fisiológica engañosa, es decir, que va a tener aspecto externo, sereno, que pese a procesos internos graves, va a reflejar que todo está bien. Y bueno, también va a presentar una cara roja, congestiva o alternativamente pálida cerosa, según el grado de la depresión respiratoria y circulatoria. Y pues otro personaje que también hace mucho alusión a esto es Igor de Winnie Pooh. El siguiente, vamos a entrar a los síntomas particulares. Vamos a entrar al aparato respiratorio, el cual vamos a tener algunos síntomas que van a estar marcados con tres cruces. El primero es que va a presentar una respiración lenta, profunda e irregular, como si el cuerpo olvidara respirar. Va a tener pausas largas entre una inspiración y otra. Va a presentar una depresión respiratoria marcada, silenciosa, sin sensación de ahogo ni alarma. Aquí el organismo no va a avisar que está en peligro. Siempre va a estar como en esa tranquilidad constante. Y bueno, el que está marcado con dos cruces son los siguientes, que son los suspiros profundos, automáticos, como intentos inconscientes de reactivar la respiración. Va a haber una respiración ruidosa durante el sueño, con estertores, pesada, sin despertar al paciente. Y el siguiente, o los siguientes síntomas que están marcados con una cruz, es la sensación de pecho inmóvil, sin necesidad de aire, falta de tos, aun cuando debería haberla. Y bueno, una clave para identificarlo es que la respiración va a estar inhibida sin angustia. Y bueno, aquí un personaje que puede describir bastante bien los síntomas respiratorios es Dark Water de Star Wars. Bueno, básicamente este personaje presenta una respiración mecánica, o sea, lenta, pausada. Y bueno, entramos al aparato digestivo. Aquí el paciente puede presentar estreñimiento extremo por inercia intestinal, es decir, no va a tener deseos ni urgencias, ni siquiera va a hacer el esfuerzo por ir al baño. Aquí puede haber un intestino que parece paralizado. Vamos a tener la ausencia total de la sensación rectal, como si el impulso evacuatorio no existiera, que es lo que les decía. Y bueno, también va a presentar abdomen distendido, pesado, sin dolor verdadero, va a tener una digestión lenta, como si el proceso estuviera adormecido. Y bueno, vamos a tener otros síntomas que no son tan característicos, pero igual pueden llegar a presentarse, que son náuseas sin vómito, una boca seca sin sed real. Y como palabra clave o como frase clave de los síntomas del aparato digestivo es que el intestino permanece dormido. No, no es activo, por así decirlo. Y otro personaje que tenemos aquí que representa bastante bien el aparato digestivo es a Winnie the Pooh. Y este hace mucho alusión a cuando el personaje eh, termina de comer. Entramos al aparato urinario. Aquí los que están marcados con tres estrellas son los siguientes, y es la retención urinaria indolora, especialmente tras parto, cirugía, anestesia o shock. También vamos a tener la ausencia del deseo de orinar, aun cuando la vejiga la tiene llena. En los siguientes que están marcados con dos, es que puede presentar un chorro lento, débil e intermitente. La micción va a ser pasiva, sin sensación clara de vaciamiento. Em, el siguiente que está marcado con una sola estrella es que va a presentar una orina escasa, concentrada y sin molestias. Aquí lo clave es que es una vejiga inerte, no dolorosa. Y bueno, tenemos como personaje representativo de esto es a Snorlax, que es cuando permanece en un estado profundamente dormido. Y bueno, los siguientes
síntomas particulares son del aparato circulatorio, los cuales van a estar marcados con 3 estrellas y es una congestión venosa marcada, especialmente cerebral, con cara roja, caliente, pesada, va a presentar un pulso lento, lleno, perezoso. Los siguientes que están marcados con 2 estrellas es esa sensación de pesadez en cabeza, como si la sangre se estancara. Va a presentar un calor externo sin fiebre real ni inquietud. Y bueno, los siguientes que presentan solo una estrella son la alternancia con palidez serosa en estados más profundos de depresión vital. Y bueno, lo clave aquí es circulación lenta y congestionada. Y un ejemplo claro de estos cambios en el aparato circulatorio es el rey Roman Baratheon de Games of Thrones. Y bueno, entramos a la parte del sueño, en donde los que están marcados con 3 estrellas son los siguientes. Aquí el paciente puede presentar un sueño profundo, pesado, comatoso, del que cuesta despertar. Aquí el paciente duerme como si estuviera anestesiado. Los siguientes que presentan 2 estrellas es el sueño con respiración ruidosa o con presencia de estertores. Aquí, pues, este paciente no se va a despertar por el dolor, ni por el ruido, ni por la incomodidad. El siguiente que tiene solo una estrella es el despertar confuso. Este va a ser lento, como si la conciencia tardara en regresar. Y bueno, una palabra clave o la frase clave aquí es el sueño sin reacción. Y uno de los personajes que también hace mucha alusión a esta parte del sueño es la Bella Durmiente, es decir, Aurora. Continuamos con piel y el sistema muscular. Este va a presentar 3 estrellas. Aquí va a tener una relajación muscular extrema, una flacidez, un abandono del cuerpo. Los siguientes que tienen solo 2 estrellas es que puede presentar una piel caliente, húmeda, sudorosa, sin sensación de calor interno. Y el que tiene una estrella son pacientes que pueden presentar esta insensibilidad cutánea, o sea, es decir, no sienten los pinchazos o presión apenas se la logran percibir. Y como clave es que el cuerpo está blando, pasivo y sin defensa. Aquí como tal, pues igual y solamente es representativo en la parte en donde no se sienten los pinchazos o presión o la presión apenas la percibe y esto es cuando está descargado o en modo de reposo. Y entramos a la esencia de los síntomas particulares, es decir, que aquí el opium bueno, en los órganos no reaccionan, no hay dolor, no hay urgencia, no hay alarma. Aquí todo funciona en modo suspendido, como si la vida orgánica estuviera anestesiada, no hay lucha del organismo, no hay abandono fisiológico, todo eh, funciona de manera lenta, letargada. Y bueno, entramos a lo que son las modalidades. Este medicamento como tal no tiene lateralidad, pero sí tiene mejorías y agravaciones. Dentro de la mejoría, bueno, el paciente puede mejorar por el frío, por destaparse, al caminar constantemente y puede agravar por el calor durante y después de dormir. Puede agravar por el miedo, va a presentar agravación por las descargas suprimidas, tiene esa tendencia a presentar erupciones que retroceden, es decir, esto también lo va a agravar. Y bueno, va a agravar por estimulantes alcohólicos. Y dentro de los deseos y adversiones que presenta Opium es que desea bebidas alcohólicas, como el brandy, también desea pan dulces y mejora por el vinagre. Dentro de las aversiones, bueno, em, pre- tiene esa adversión por el hambre, pero no tiene deseos de comer, no le siente el alcohol, tiene una aversión a la comida como son la carne y el tabaco. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Esto es lo más representativo de acuerdo al medicamento homeopático Opium. Buenas tardes.